el hecho de que ese edificio sea dedicado para el Señor, tú dices, necesito un poquito de esa paz, ¿no? De esa tranquilidad, como dice aquí, ese poder fortalecedor y sanador. Estimada gente de YouTube, muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo en un capítulo más, en esta sección llamada 3 Semillas. Braulio y yo, como siempre, muy entusiasmados de poder compartir con ustedes compartir el mensaje de la conferencia general y podemos estar aquí opinando al respecto. También, pues como el mismo título lo dice, les pedimos recuerden su opinión acerca de esto, lo que se llevan del mensaje. Y pues el mensaje que vamos a estar analizando el día de hoy se llama El templo y el cimiento espiritual de ustedes, por el presidente Russell M. Nelson. Creo que la primera parte que a mí me gustó fue cuando está hablando acerca de, el templo se está reconstruyendo. De hecho, me pareció curioso porque dije, el presidente Nelson lleva 2 discursos de conferencia que se lo dedica a la reconstrucción del templo. Así que la próxima vez que barran la casa en sábado, pongan atención porque ahí están los discursos del sacramental que viene, ¿eh? Claro. Totalmente. Pero bueno, entonces, él habla en su video, porque pone un video, y en el video él menciona: ahora que soy testigo de lo que los ingenieros, arquitectos y expertos en construcción modernos pueden hacer para reforzar los cimientos originales, me quedo absolutamente maravillado. Su trabajo es asombroso. A mí me llama mucho la atención esta parte de pensar en cómo nos vamos construyendo nuestro proceso de progreso. Por ejemplo, el templo fue construido por personas que tenían recursos limitados, tenían conocimientos limitados a comparación con los que ahora tenemos, ¿no? Entonces me llama mucho la atención eso. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Y ahora viene este momento, y por eso subrayé esta parte: expertos en construcción modernos. Porque estamos hablando de que siempre va a haber algo que vamos a mejorar. Siempre va a haber algo nuevo que, oye, esto está modernón, pero pues viene a aumentar, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención en eso cuando estamos hablando de tal vez los cimientos, la construcción del templo, el cómo para nosotros construirnos y fortalecernos y reconstruirnos y darnos reparación espiritual, por así decirlo, debemos de estar abiertos a personas, a expertos de construcción modernos, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que eso significa a medida que estamos dispuestos a escuchar tal vez incluso a las personas más jóvenes dentro de una congregación y ver cómo sus perspectivas, sus aprendizajes, sus impresiones pueden nutrirnos y pueden ayudarnos a renovarnos espiritualmente. Eso me hizo pensar mucho esa frase. Ah, perfecto, Lorio. De hecho, a mí también me llamó la atención. De hecho, como tú dices, ¿no? El profeta aquí está haciendo aquí está dando importancia a hablar acerca de los cimientos del templo. Y sí, a mí también, pues como comentario muy breve, me llamó mucho la atención de que el profeta se está maravillando con lo que lograron los pioneros, ¿no? Porque para mí es un testimonio más acerca de la iglesia verdadera. O sea, como que el hecho de que hay personas dentro de ese tiempo pudieron hacer algo que actualmente todavía sigue en pie, es como, y de esa magnitud, sí, es de que pues Dios tiene que estar involucrado de alguna otra forma, ¿no? Entonces, y muchísimo esfuerzo de su parte también. Exacto, claramente. Entonces, a mí justamente me llamó la atención el párrafo de arriba, donde dice, muchas décadas más tarde de la construcción del templo, sin embargo, dice: si examinamos los cimientos de cerca, podemos ver efectos de erosión. Yo tengo entendido que, lo quiero buscar para saber qué es erosión. Aquí dice erosión, okay. Desgaste producido en la superficie de un cuerpo por el roce o frotamiento de otro. Entonces, igual, yo estaba pensando en cómo nosotros, así como el templo o nuestro testimonio sobre todo, puede tener ese tipo de erosiones, ¿no? Porque, sí, yo pienso sobre todo los que fuimos a la misión, a lo mejor estamos como con muchos cimientos en las experiencias espirituales que tuvimos hace 2, 3 años, 10 años, 20 años, 40 años, pero si no se hace como ese tipo de renovación, pues nosotros seguimos como de, pues ese fue mi testimonio sobre el ayuno y la misión, ¿no? Pero si nosotros no tenemos un constante, modificación, es que no es modificación, es como actualización, remodelación, ¿no te gusta? Palabra. Remodelación me gusta más, sí, me gusta mucho más. Reconstrucción también es buena. Sí, o sea, como retomar el tema y volver a tener una experiencia sobre ese tema, como que tiene algo que ver, yo pienso, como con lo que el profeta está hablando acerca del templo. Porque, pues sí, o sea, como tú dices, el tiempo va pasando, a lo mejor a veces solamente, porque yo tengo entendido que también la erosión a veces pasa como el aire, ¿no? Como va pasando el tiempo y va teniendo cierta medida, exactamente, el aire, el clima,
van teniendo cierta medida de erosión, pero por ejemplo, si pasa algún desastre natural más fuerte, pues obviamente los cambios son mucho más drásticos, ¿no? Ujú. Como tú dices, no, aquí sí se desgastó muchísimo porque aquí es donde le pegó. Igualmente yo creo que pasa en nuestra vida, ¿no? Como que a veces por el tiempo necesitamos renovar nuestro testimonio acerca de algún principio, o a veces también tenemos alguna situación en particular muy fuerte, así como en el otro aspecto, un desastre natural muy fuerte. Y eso nos debería llevar a como de, bueno, reforzar, ¿no? Esa parte que a lo mejor en un inicio estaba muy fuerte, ahorita ya está un poquito débil, entonces como que nos hace falta renovar esa parte. Sí, reconstruir. Y creo que algo importante, si puedo ligar el punto que yo estaba haciendo, es que justamente no solo nos reconstruimos, sino que ahora tenemos mejores herramientas de construcción que hace 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. Entonces es interesante volvernos a construir. Me encanta mucho esta, ya sabes, como muy de nuestra generación, la deconstrucción y reconstrucción y no sé qué tal. Y sí, yo soy muy fan de esos conceptos, pero me gusta mucho la parte de cómo deconstruyes y reconstruyes cada uno de tus pilares, por ejemplo, tal vez en tus relaciones familiares, también en tus creencias, también en el modo de vivir ciertas cosas, como todo eso se puede deconstruir y cambiar, o simplemente no que tengas que deconstruirlo, sino que simplemente tal vez por algún conflicto, pues sabes, algo pasó y pues hay que reconstruir otra vez. Y lo padre es que ahora tienes la experiencia de tal vez por qué se rompió en primer lugar, pero también tienes mejores herramientas y sabes, o sea, siento que es excelente siempre el estar abierto a una reconstrucción de nosotros mismos. Eso es padrísimo. A mí lo que me llama la atención después es en el 2 párrafos siguientes, donde él dice: ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias quizás medidas que nunca antes hemos tomado para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. A mí me parece importante aquí aclarar, cuando la palabra extraordinario habla de fuera de lo ordinario. No necesariamente habla de algo asombroso, sobrehumano, no sé, ¿sabes? Porque a veces cuando leemos extraordinario pensamos en algo que va a costar mucho trabajo, que requiere demasiado esfuerzo, yo no sé. Pero aquí extraordinario es algo que sale de la rutina, tal vez algo que no estamos acostumbrados a hacer, algo que no es ordinario. Entonces a mí me llama mucho la atención porque entonces abre más el panorama, o al menos para mí me permite pensar, bueno, ¿qué sería algo extraordinario, algo extra, algo que está fuera de lo común que estoy haciendo? Tal vez algo que de hecho nunca he hecho, como él dice, para fortalecer mi propio cimiento espiritual. Y eso me gusta muchísimo. Ha llegado el tiempo de que cada uno implemente sus propias medidas. Uh-huh. De hecho, de ese mismo párrafo un poquito antes, me gusta mucho la frase donde dice que no vamos a escatimar esfuerzos en darles, porque realmente el templo, siendo un edificio tan importante, no solamente para estos tiempos, sino que el profeta lo está viendo para incluso que soporte el milenio, ¿no? Entonces, me encanta porque él dice no, o sea, sin importar de que la iglesia en general como organización tenga en cuenta que tiene muchos, no sé, gastos y cosas en que poner atención y concentrar recursos. Me encantó que el profeta fue muy como de, esto es importante, ¿no? Y así como nosotros como organización no vamos a escatimar en el edificio como el templo, así como también ustedes en la analogía de construirse ustedes mismos y de construir su testimonio y sus familias y, o sea, todo lo que sea espiritualmente hablando, también, como tú dices, ¿no? No deberíamos escatimar esfuerzos en lo que tú acabas de decir, en las cosas extraordinarias que nosotros debemos hacer, como de a lo mejor cosas que no, pues sí, que justamente no estábamos acostumbrados a hacer y que no precisamente se refiere a algo de fuera de este mundo, ¿no? O cosas muy, muy extravagantes. Y poco a poco se puede ir haciendo espacio para eso, ¿sabes? Porque podemos empezar con algo extra que no estábamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, tal vez, ¿sabes qué? Quiero empezar a memorizar las escrituras. Y sabes, no tiene que ser como, pues este año me voy a memorizar todo el libro de Mormón. Pero podemos empezar con, ¿sabes qué? Me quiero aprender una escritura a la semana o incluso una escritura al mes y quiero aprendérmela. Y no necesariamente porque a veces cuando pensamos en extra, pensamos en hay que meter mucho. Y es como, no, solo tiene que salir del ordinario. Tal vez ese versículo de escritura que te aprendiste durante un mes, tal vez va a ser justo lo que necesites para, no sé, dentro de 6 meses, lo que sea. Pero estamos construyendo cimientos y eso es muy importante. Los cimientos se construyen, más bien, los cimientos no se pueden construir cuando el temblor viene. Eso es algo muy importante. Entonces, es mejor ir construyendo cimientos fuertes, aunque tome tiempo,
que correr rápido y acabar con cimientos que tal vez no sean suficientemente sólidos. Lo digo porque creo que es importante que cuando todos, o sea, yo siento que todos pensamos en, medidas extraordinarias, ¿qué extra voy a hacer? Y sí es cierto, pero no necesariamente tiene que ser algo extra que tal vez acabe siendo más pesado de aguantar y acabe quebrándonos la espalda, por así decirlo, sino tal vez podemos encontrar aquella cosa pequeña que nos está faltando y que el Espíritu nos puede enseñar. ¿Qué cosa puedo hacer? ¿Qué cosa puedo comprometer de mí? Que va a estar en el punto medio entre el sacrificio y no la exageración, ¿sabes? Entre estos dos puntos vamos a estar hablando de eso, y entonces podemos construir algo que pueda yo continuar, que no me voy a cansar, porque llega el punto también en que a veces nos cansamos. Por eso siempre pienso pero en términos prácticos, eso realmente cuánto podemos llevarlo a cabo en la práctica sin acabarnos súper frustrando y quemándonos y muriendo en el intento. Entonces me gusta mucho eso. Creo que todos podemos implementar una u otra medida pequeña que pueda ayudarnos a crecer. Tal vez podría ser leer un versículo de las Escrituras antes de salir de casa. Y eso es ya una medida extraordinaria, ¿sabes? No es la gran cosa, no vas a tener el devocional de 20, 30 minutos, no. Una escritura antes de salir, que una persona lea una escritura antes de salir de casa, por ejemplo, ¿no? Entonces son pequeñas medidas extraordinarias que todos podemos tomar, que no necesitan ser grandes, pero sí se vuelven significativas con el tiempo. Ok, perfecto. De hecho, ahorita que estás hablando de eso me llamó la atención porque, bueno, también recordando la construcción del templo, me gusta que habla acerca de los cimientos y que habla acerca de que la roca en la que debemos de construir es Jesucristo, porque en nuestros esfuerzos que nos estamos haciendo por hacer eso extra, muchas veces pues nos encontramos con a lo mejor, ¿no? O sea, como trayéndolo al tema material, puse ese ladrillo mal, ¿no? Y tratas de construir sobre eso que está un poquito roto, un poquito chueco y en realidad tienes que volver a tirar para volver a ponerlo bien, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí es importante esta parte de recordar que Jesucristo nos está acompañando en el proceso, porque muchas veces nos frustramos, ¿no? Nos esperamos de que tenemos yo ya iba bien y fallé, ¿no? O ni siquiera empiezo bien, no tengo ni ganas de hacerlo. Entonces, recordar que ese es el propósito, ¿no? Que nuestro Padre Celestial y Jesucristo siempre están amándonos, incluso si no lo estamos haciendo en este momento, pero que siempre van a esperar lo mejor de nosotros y que siempre podemos, pues, fundamentar todos nuestros esfuerzos en ellos. Me gusta. Y creo que me quiero quedar con esta idea que tú compartes de no escatimar en gastos. Creo que eso me gustaría pensarlo en no al final estamos construyendo nuestros propios cimientos, estamos reconstruyéndonos a nosotros mismos, entonces definitivamente vale la pena, y creo que es muy buena pregunta plantearnos qué cosas hay que deconstruir, qué cosas hay que reconstruir y qué tanto estamos dispuestos a poner empeño, porque sabes, una cosa yo he notado, ¿no? Porque a veces pensamos en hacer esfuerzos grandes y cortos, pero regularmente para hacer los cambios verdaderamente significativos en nuestra vida tenemos que hacer esfuerzos pequeños pero constantes. Eso es realmente donde pasan los cambios. Si uno va al gimnasio 9 horas seguidas, no pasa nada. Lo que tiene que hacer es ir por 9 meses seguidos, ¿no? Claro. Entonces, lo que aprendemos y lo que yo aprendo aquí es justamente que este cimiento a la hora de no escatimar en gastos es pensar que puede ser un maratón, no una carrera corta, y pensar que el no escatimar en gastos, significa no te vas a cansar a mitad del camino, ¿no? O sea, yo por lo menos puedo pensar en cambios que a veces han tomado años, o sea que sí es algo que me estoy enfocando en esto, y después de 2 o 3 años es como, creo que está, ¿no? Y es algo que tomó bastante tiempo, pero que es importante darnos cuenta que vale la pena, a pesar de que sintamos que no estamos haciendo nada, porque justamente es algo que toma muchísimo tiempo, o sea, que más se va a expresar a lo largo de los años, no significa que no estamos reconstruyéndonos, porque a veces yo al menos recibía o percibía que eso era lo que yo sentía. Como no es algo que esté como súper esforzándome haciendo dramáticamente todos los días, pues tal vez no es nada, pero no, hay otros cambios que más bien son de constancia y de paciencia, más que de esfuerzo y de arranque, ¿no? En la página siguiente, yo no tengo nada, de hecho. Solo él menciona que el templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Entonces ahí me gusta mucho porque no solo dice el templo, lo es por el templo. Él dice el templo es ese lugar tan especial
porque el Salvador y su doctrina están en el centro del templo, ¿no? Entonces creo que es importante porque si la esencia del templo, el presidente Nelson nos está enseñando, la esencia misma del templo son el Salvador y su doctrina, es muy interesante porque entonces, ¿cómo podríamos llevar la esencia del templo con nosotros, sabes? Porque si esa es la esencia del templo, entonces la esencia del templo puede estar conmigo. ¿Cómo puedo visualizar más esta parte de que al enfocarme en el Salvador y su doctrina, realmente estoy enfocándome también en la esencia del templo que puede estar conmigo al asegurarme de que en mi vida esté el Salvador y su doctrina? Y eso también me gustó mucho. Sí, de hecho, yo también estaba subrayando esta parte acerca de que el templo es el núcleo. Y me gustó porque después, o sea, como que habla del proceso de cómo es esta parte, ¿no? Me dice, todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción del Espíritu amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Y luego dice, sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste con su poder sanador y fortalecedor. Entonces, o sea, como que todo empieza con esa idea, ¿no? De que estamos fortaleciéndonos, estamos avanzando. Y bueno, yo siempre he sentido a veces que es un poquito frustrante a lo mejor pensar que como es una rutina, como de, sí, voy al templo, me ayuda y voy, o sea, como si fuera un círculo, ¿no? Pero en realidad yo lo siento más como una espiral, como que va... en lugar de así, que va creciendo así, hacia ¿no? Arriba. Hacia arriba. Entonces, a mí eso es lo que más me gusta y me llama la atención, porque sí lo he sentido a veces, o sea, como de las dos partes, de cuando he ido al templo así nada más como de, bueno, pues vamos todo el barrio, ¿no? Y pues vamos a cumplir, y pues no significa que cuando vamos todo el barrio no está bien, sino que cuando lo haces un poquito más como por iniciativa personal y dices, creo que necesito el templo, y ahorita como en la pandemia que he estado mucho tiempo cerrado, como que sí se siente un poquito más la diferencia y como que lo valoras un poquito más. Claro. Y dices, sí, como que esa parte del templo es la que como que, o sea, por más que existan las capillas y por más que el templo esté en tu hogar y todo ese tipo de cosas, como que el hecho de que ese edificio sea dedicado para el Señor, tú dices, necesito un poquito de esa paz, ¿no? De esa tranquilidad, como dice aquí, ese poder fortalecedor y sanador. Sí, creo que, mira, pensando ahorita en poder fortalecedor y sanador, pienso que... Tal vez algunos tenemos esta experiencia con la casa de la abuelita o la casa de algún familiar o alguien que llegamos, o tal vez es nuestra casa ese lugar donde llegamos y sientes, o sea, no sé, te relajas naturalmente, o sea, sientes como, no sé, cuando yo visito a mi abuelita, por ejemplo, ¿no? Etcétera, pues, no sé, el llegar a esa casa es muy diferente a llegar a esta casa. Aquí llegas y hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y digo, no solo es el que no haya responsabilidades, pero quiero pensar en este sentido, en el que hay personas que tal vez tenemos una relación muy cercana con cierto familiar al visitarlo, tal vez papá, tal vez hermano, tal vez hijo, etcétera. Y siento que el comprender lo literal que significa que el templo sea la casa del Señor nos ayuda justamente a ser partícipes de esa paz. Cuando nosotros entendemos que el ir al templo es visitar la casa del Señor, justamente nos permitimos esa familiaridad, esa cercanía con el Señor, que siento que es algo que nos permite sentir la paz del templo también. Quiero compartirte, yo lo tengo después de que habla de los 3 puntos a tomar en cuenta, que hice una lista de 3 puntos, un párrafo después de eso que dice bajo la dirección del Señor. A mitad de ese párrafo dice, Él, o sea, refiriéndose al Señor, es quien desea que ustedes comprendan con gran claridad para qué exactamente están haciendo convenios. Entonces eso está muy interesante. A ver, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Bueno, aquí está que su voluntad o lo que Él desea es que nosotros entendamos con claridad para qué exactamente están haciendo convenios. Y entonces eso creo que es muy importante que nosotros tengamos claro en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra propia visión personal. ¿Para qué? ¿Es para qué? Sí, ¿para qué exactamente estoy haciendo este convenio? Entonces creo que es muy importante, digo, las personas que tal vez ya hemos sido bautizadas, investidas y eso, pues digo, pues ya no me va a tocar hacer otro hasta que me case, o si ya me casé, pues ya no hay otro para hacer. Pero creo que podemos hablar del para qué nos es funcional. ¿Para qué queremos mantener y guardar ese convenio? Creo que es muy importante. ¿Para qué exactamente queremos guardar el convenio? ¿Para qué exactamente quieres mantener esa promesa que hiciste? Y eso creo que es muy, muy importante que nosotros analicemos dentro de nosotros los para qué. En ese mismo párrafo más abajo dice, Él quiere que tengan perspectivas y despertares espirituales que nunca hayan tenido. Entonces, cuando nosotros justamente nos hacemos este tipo de preguntas, vamos a buscar justamente este cambio de perspectivas o despertares. Pero me gustó mucho subrayar esto porque algo que a mí me encanta muchísimo es cuando
cambias la perspectiva que tenías sobre un tema. Cuando llegas pensando algo del tema y sales con una perspectiva más amplia, más profunda, a mí me encanta eso y me encanta o pensar, no imaginar, pensar, como aquí lo dice el presidente Nelson, que es Él, es nuestro Señor, que es el que quiere que nosotros tengamos esas perspectivas espirituales que nunca hemos tenido. Entonces me encanta pensar en eso. Si Dios quiere que yo tenga perspectivas espirituales, despertares espirituales como nunca los he tenido o que nunca he tenido, ¿qué está faltando para que yo los tenga? Y pensar entonces en todo este tipo de preguntas nos lleva justamente a ir escarbando o ir encontrando el hilito para justamente encontrar estos cambios de perspectiva en las doctrinas, en el amor que Dios nos tiene, en nuestra relación con las familias. Siento que es muy importante. Dios desea que lo tengamos y creo que a medida que cambiamos nuestra perspectiva, apreciamos más las cosas y también podemos disfrutar más de vivirlas. Yo también creo que estoy completamente de acuerdo con eso. Y la verdad es que también, bueno, acabando esos párrafos, estaba yo viendo la invitación del profeta, porque pues sabemos que a pesar de que haya cada vez más templos, pues todavía sigue habiendo un poquito de dificultades para ciertas personas asistir, ¿no? Sí. Y entonces el profeta hace la invitación de que incluso aunque haya problemas de salud, limitaciones, cualquier cosa que pudiera impedir asistir al templo para una persona o para alguna familia, invita a fijarse un tiempo regular para repasar mediante los convenios que han hecho. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estabas comentando de valorarlo, ¿no? Porque cuando tú... o sea, ya no está más en ti, ¿no? De poder asistir al templo, sino que las circunstancias son un poquito complicadas. El hecho de poder mantener en nuestra mente los convenios de alguna forma es como de cuando vayamos al templo, traernos ese pedacito de templo con nosotros, como tú dijiste, y reflexionar un poquito sobre eso, ¿no? Y decir, bueno, cuáles son las promesas, los convenios, las responsabilidades que tengo de haber asistido al templo. Y después me encanta porque el profeta todavía da esta cabida a esta posibilidad, ¿no? Dice, si todavía no les gusta ir al templo, vayan con más frecuencia. Entonces, a mí se me hizo como una invitación súper amorosa de nuestro Padre Celestial Jesucristo a través del profeta. Y el profeta me encantó, me dio mucha ternura cómo lo dijo, porque él no lo dice así como de, ay, ¿cómo es posible que después de que después de que saben, ¿no? De que tienen el conocimiento de todas las bendiciones que tienen a través del templo y toda la oportunidad que tienen ustedes de poder entrar ahí y ustedes todavía no quieren ir, como de, no es posible, ¿no? En lugar de ponerse en ese papel, como él muy amorosamente dice, vayan con más frecuencia y van a, o sea, él hace promesas por eso, ¿no? Van a sentir que el Espíritu les enseña ahí, van a sentir la presencia de Dios, van a sentir como su pila recargada, como acababas de decir en el ejemplo, ¿no? De cuando vamos a la casa de alguna persona que decimos, ay, qué bueno que fui, o sea, ya me hacía falta esa tranquilidad, ¿no? De poder ir con esta persona y sentir como todos mis problemas se aligeran o se alivian o que tienen solución y es muy parecido con el templo. Entonces, yo creo que esas invitaciones a mí me llamaron mucho la atención y me gustaba mucho del profeta también. En el párrafo que mencionaste anteriormente, en el de las personas que tal vez por salud u otros problemas tengan limitaciones, me llama mucho la atención justo lo que dice aquí, ¿no? Que fíjense un tiempo regular para repasar en la mente los convenios que han hecho. Y creo que es un punto bastante interesante. Fíjate que el año pasado, en este programa, justamente una persona nos puso un comentario. Hablábamos justamente de que cómo el Señor podía prevalecer. Siempre lo digo mal y según yo ya lo arreglé en mi mente y por eso me paré y dije, a ver, lo voy a decir bien. Prevalecer. Ok. Justamente, ¿cómo va a prevalecer en nuestro hogar? Y entonces lo que esta hermana nos comentaba era que a ella no tenía un poseedor del sacerdocio en casa y no le llevaban los sacramentos. Y dice, pero a la hora que son los sacramentos yo me siento y leo la oración sacramental. Entonces me pareció muy interesante esto porque no sé cómo lo tomó. Supongo que esa hermana, si lo está viendo ahorita, tal vez dirá, sí, yo me acordé porque yo hacía eso y el presidente Nelson dijo algo parecido con el templo y yo lo hacía con la Santa Cena. Entonces me llama mucho la atención eso, que el recordar el convenio, el recordar las palabras del convenio, justamente es parte de ese ejercicio de renovación. O sea, porque yo puedo ir a tomar la Santa Cena, pero mira, estoy en la Santa Cena y estoy pensando en mil y una cosa y tomo el pan y así, muchas gracias. Pues digo, el convenio se renovó, o sea, tangiblemente sí tomaste el sacramento y ya está. Claro. Pero falta justo que esa otra parte que tal vez sea más importante todavía. Estamos renovando realmente nuestra intención, estamos renovando realmente nuestra determinación
nuestro compromiso hacia el convenio. Y entonces creo que eso es muy padre porque él abre como esta posibilidad. Siento que muchas personas tal vez que no tenían o la posibilidad de tal vez actualmente participar de la Santa Cena o de un templo cerca o de etcétera. O sea, que tal vez siempre la enseñanza fue esfuérzate por ir al templo, esfuérzate, y debe seguir siendo. Pero me encanta que él abra esta posibilidad. No tienes que extrañar el templo solo porque no puedes ir físicamente. También, justo como veíamos, o sea, la esencia del templo puede estar con nosotros. Estás recordando tus convenios, los estás repasando. Dice él, fíjate un tiempo mentalmente. Tal vez la hermana, ¿no?, que no recibía la Santa Cena, tenía su horario los domingos y decía, aunque no vengan a verme y darme los sacramentos, yo el domingo a tal hora en la mañana yo ya estoy vestida y voy a leer las oraciones sacramentales. Y tal vez podría ser, si estás en limitaciones de asistir al templo por cuestiones físicas o de localidad, eso también puede ser. ¿Sabes por qué no el domingo te mudan un tiempo para hablar de los convenios del templo? ¿Por qué no? Y retomando el que tenemos que hacer medidas extraordinarias. Esta podría ser una de esas medidas, ¿sabes? Tal vez yo no puedo ir al templo cada semana. Tal vez yo no tenga la costumbre de ir al templo cada semana. Pero tal vez puedes empezar con esta medida fuera de lo ordinario y que tal vez nunca has probado, y entonces puedes tomar tiempo para, ¿sabes qué? Hoy que es domingo, que ahorita que faltan 4 horas y no sé qué hacer, voy a tomar un tiempo para repasar los convenios del templo, voy a repasar mis experiencias en el templo, quiero recordarlas, tal vez las quiero escribir en un diario, tal vez no las he escrito, ¿sabes? O tal vez le puedo escribir a alguien acerca de mis experiencias en el templo. Entonces creo que esto abre muchísimo la posibilidad para tener medidas extraordinarias de cómo hacer el templo o tener en nuestro corazón el templo, ¿sabes? O la esencia del templo, como decía al inicio. Entonces me gusta muchísimo. Ahí con lo de ¿qué pasa si no me gusta ir al templo? A mí me gustaría tocar un poquito el tema. Porque creo que es muy... O sea, si uno tiene la intención de decir, es que a mí me gustaría estar más en el templo, sé de las bendiciones que hay, pero la verdad me da flojera, ¿no? Pero tengo las ganas de hacerlo, y él dice, empieza a asistir más y vas a ver cómo va a ir creciendo ese deseo, las experiencias. Sin embargo, sí me gustaría abrir la posibilidad para algunas personas que tal vez no están sintiendo incluso ese deseo de me gustaría ir más al templo, aunque no me guste ir, pero me gustaría que me gustara más. Sí. Porque es un poquito complejo cuando llegas al punto de que tal vez habrá personas que no quieren que les guste más. No sé si tiene sentido. Y es un poquito complicado este respecto. Fíjate que en una ocasión me llamó mucho la atención conocer a una persona que no le gustaba hacer la hora misional. O sea, le chocaba el predicarle a la gente, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque yo en esta persona, en la misión que conocí en un barrio, esta persona generalmente por los miembros era, al menos yo, no sé si tal vez todos los miembros aquí vayan a hablar por mucho, pero por lo menos sí siento que había esta percepción de la persona como de ser alguien apático, ¿no? Entonces esta persona como no, es alguien que no le gusta ir al templo, como que no le gusta, etcétera, y como que no, es apático este hombre, ¿no? Pero la verdad es que fue muy interesante una vez conversando con esta persona, preguntarle sobre qué llamamiento le gustaría tener o qué llamamiento estaría dispuesto a tener. Y yo le preguntaba, ¿tú te aventarías a ser maestro de seminario a las 5 de la mañana? Y la verdad yo esperaba un no, con la apatía en mente que él tenía. Ajá. Y él dijo, no, sí, la verdad me gustaría mucho. Y yo, sí, o sea, escuela, trabajo, ¿lo harías? Pues tendría que ajustarme, pero sí lo haría. Y me pareció muy interesante porque hasta ese punto yo tenía la percepción, y sabes, como misionero, cuando alguien no te ayuda es como este hermano es muy apático, como que no es muy activo, como que no quiere avanzar la obra. Pero aprendí ese día de ese hermano, dije, es que simplemente a veces hay cosas que a la gente no le gustan, ¿sabes? Y él puede hacer un buen de cosas más y muchas cosas que hacía o llegó y después pude ver que hacía muy bien y que le echaba muchísimas ganas, pero tal vez esa era esa faceta que todavía no le gustaba. Y yo me gustaría mencionarlo así porque esta instrucción es muy buena de si no te gusta ir al templo, pues ve frecuentemente, etcétera. Pero siento que funciona mucho para las personas que queremos aumentar nuestro deseo en el templo. Pero habrá personas que simplemente no quieren aumentar ese deseo. Y en ese momento puede ser contraproducente el que tú quieras forzar algo que incluso la persona va a sentir como un abuso o un juicio o un prejuicio o una imposición. Entonces creo que es muy importante tomar con delicadeza esta pequeña parte, al menos cuando estamos tratando de ayudar a otra persona a hacer algo, porque si esa persona tiene el deseo de, a ver, como lo diría Alma, si tienes el deseo de creer, deja que el deseo obre en ti. Pero ¿qué pasa si no tienes el deseo de creer y yo quiero que creas? Tenemos problemas. Claro. Entonces creo que aquí, antes de como poner esto en práctica a la hora de ministrar y elevar a otros, creo que es muy importante tomar en cuenta, a ver, en primer lugar, la persona tiene el deseo
de aumentar su gusto por el templo, porque si no, tenemos que tener cuidado justo por eso. He conocido personas que justamente han tomado pasos atrás en la iglesia, o sea, en el sentido de inactivarse, ya no estar, y justamente al hablar con las personas nos damos cuenta que es cierta cosa que se estaba imponiendo mucho, ¿no? O cierta cosa que como que no, esta persona no encajaba, ¿no? Tal vez podemos decir, una persona que no hace obra misional no es un miembro, ¿no? Tal vez podríamos decir, una persona que no le gusta ir al templo no es un miembro. Pero a mí me recuerda mucho el presidente Uchtdorf, este discurso donde él dijo, el evangelio no es un molde donde todos debemos encajar. Ese discurso, esa frase cambió mi vida. Cuando yo regresé a la misión, tenía mucho en la mente que ¿por qué no encaja en el molde esta persona? ¿Por qué no? Y sabes, pensaba, esta persona está mal porque no encaja en este molde. Uh-huh. Pero con el tiempo y con esa frase que me cambió la vida, porque yo dije, entonces, ¿cómo llega? No sé, o sea, siempre en mi mente estaba tratando de que la gente y yo cupiéramos en un molde. Pero después de leer al presidente Uchtdorf diciendo el evangelio no es un molde en el que debemos encajar, entiendo que habrá cosas que se le den más a unos y cosas que se le den más a otros. Hay hermanos que casi no les gusta discursar porque se ponen muy nerviosos, porque no, y tal vez a su tiempo lo superen, tal vez no, porque es un gusto personal, es parte de su personalidad, es parte de quiénes son. Y no necesitan encajar en un molde de que, si te piden discursas muy bonito. Y no necesita encajar en un molde. Creo que ahí he aprendido yo que debemos aprender en qué momentos conectamos más con Dios. Hay gente que conecta muy bien en el templo con Dios. Hay gente que conecta muy bien en oraciones. Hay gente que puede hacer un excelente trabajo en un llamamiento. Hay gente que puede conectar muy bien con Dios a través de las escrituras. Y siento que mucho de nuestro crecimiento es entender que como cuerpo de Cristo, muchos somos manos y muchos somos pies, y muchos no somos buenos haciendo el trabajo o cierto tipo de facetas, ¿no? Y he aprendido a ver que no necesariamente es algo malo, es algo en el que todos nos complementamos. Habrá gente que disfrute muchísimo la obra misional, habrá gente que disfrute muchísimo discursar, y nos encanta ver al hermano que le encanta discursar porque lo hace muy bien, y sí, qué bueno. Sí. También hay hermanos que les gusta muchísimo planear actividades, y sabes, tenemos que entender que como cuerpo de Cristo no somos un molde, no puedes meter en un molde de mano un pie. No funciona así. Entonces solo quiero hacer como la aclaración, porque para mí sí es muy importante a la hora de ver personas que se han alejado justamente por sentir que no encajan en el molde, el tener cuidado con decir, hey, si a alguien no le gusta esta parte, está bien, vayamos por qué sí te gusta. Disfrutas mucho salir con los misioneros, sal con los misioneros. Disfrutas mucho pasar tiempo en la capilla, disfrutas mucho seminario, ¿qué disfrutas mucho? ¿En qué conectas con Dios? Y ahí tú descubres, es que fíjate que yo no soy tanto un pie, soy una mano, o tal vez soy un riñón. Yo qué sé, pero tiene sentido. Yo solo siento que sí es importante como tener esta conversación con nosotros, de decir, pues tal vez a este hermano no le gusta. Fíjate, igual en la misión, perdón. Adelante. Fíjate que había una hermana, me llamó, y este fue otro de los aprendizajes sobre el tema. Llegamos a este barrio, esta hermana es, ¿sabes? La hermana ideal del barrio, en el sentido de que su familia, ideal entre comillas, muchas comillas, familia activa, cumplen llamamientos, apoyan a los misioneros, ¿sabes? Es como el ideal, ¿no? Uh-huh. Cultural que tenemos en la iglesia. Pero fíjate que una vez hubo una actividad de la Sociedad de Socorro, iban a hacer un baile o algo así. Y me di cuenta que cuando, no sé, fuimos por la capilla, ¿sabes? Y no estaba la hermana X. O sea, no fue algo que tomé en cuenta hasta después. Una vez un domingo, estando ahí platicando, haciendo cosas, ya casi para irnos. No me acuerdo por qué salió el tema de la actividad. Y me acuerdo que salió el tema y esta hermana hizo una reacción de, no, esos bailes. Yo le digo, ¿no le gustan? Y me dijo, no. Le digo, ¿no está viniendo? Me dice, no. Y entonces fue muy interesante para mí, porque de hecho creo que, no sé, el chiste es que en mi mente quedó que ella pues justamente estaba no yendo a sabiendas de que no estaba yendo a las actividades porque no le gustaba bailar. Y se me hizo muy interesante porque esta era la hermana que asistía a todo, ayudaba en todo, estaba, ¿sabes? O sea, no me lo esperé y me llamó la atención porque dije, claro, todos tenemos ese algo que queremos, ¿sabes? Que no, gracias. Y está bien. Paso. Ese día aprendí eso. O sea, para mí fue como, ¿cómo puede ser que esta hermana no esté apoyando a la presidenta? Pero con el tiempo y leyendo al presidente Uchtdorf años después, me he dado cuenta que tenemos que entender que algunos seremos manos, algunos seremos pies, y debemos de ver cómo contribuirnos. Si yo soy una mano, no quiero forzar al pie a que actúe como yo. Si yo no soy un pie, no quiero que el pie me venga a pisotear y decir, hey, trabaja como pie. Es como, no, todos tenemos nuestra función, todos tenemos nuestra parte, y entender eso creo que nos ayuda a saber cómo podemos edificarnos, nutrirnos y complementarnos en el cuerpo de Cristo. Claro. Ay, qué bonitas experiencias. Ok, gracias. Pero sí, yo creo que
Sí, más que nada era eso sobre el templo, pero en el siguiente párrafo hay algo que me llamó la atención porque es una invitación del profeta a los adultos solteros. Ay, no. Ajá. Sí, ay no. Pero me gustó mucho y me llamó mucho la atención la forma en la que hizo la invitación. Porque dice, si me fuera posible hablar personalmente con cada adulto y cada joven adulto y cada joven adulta, le suplicaría que buscaran una compañera o un compañero con quien se puedan sellar en el templo. Y me gustó muchísimo porque de esta forma como que no utiliza el propósito como de cásense y encuentren con quién, sino como de tengan a su compañero y como consecuencia séllense en el templo. Que es, no sé, para mí es algo que normalmente no estoy muy acostumbrada a escuchar así y me gustó mucho la forma en la que el profeta lo dice y habla acerca de una promesa de que en realidad va a marcar una diferencia enorme. Estoy segura que sí, ¿verdad? Porque pues es muy diferente a una vida de estar, pues sí, casados en el templo a no estarlo. De hecho, posteriormente habla hace la invitación a las personas a hacer convenios en general, ¿no? O sea, a las personas que aún que aunque ya estén casados no estén sellados, que lo hagan. Y también incluso a los que no están casados y que todavía no tienen pronto esa oportunidad de hacerlo, que no esperan a casarse para recibir su investidura personal en el templo. Entonces, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que el profeta está, de alguna forma, es parte del recogimiento de Israel, porque pues, como habíamos hablado en mensajes anteriores, incluso no sé si en bueno, creo que también la vez pasada hablamos sobre la doctrina de Cristo, y es parte de perseverar hasta el fin, ¿no? Porque empieza, como dijimos, ¿no? Con la fe, arrepentimiento, bautismo, pero siempre el hecho de estar no solamente dentro de los convenios, sino pues una vez haciéndolos, como siendo leales a ellos, como guardando los mandamientos y siguiendo ejerciendo fe, arrepentimiento. Creo que es la forma en la que el profeta se está preocupando porque cada uno de nosotros, porque me gusta mucho como dice, si me fuera posible hablar personalmente con cada uno de ellos lo está haciendo, ¿no? A través de la conferencia general, pero ahora sí que que esté en nuestra parte, ¿no? Si nosotros queremos recibir esa invitación personalmente o no. A mí me gusta mucho cuando habla acerca de si no tienes la pareja o si no tienes con quién. Dice, los insto a que no esperen a casarse para recibir la investidura de la casa del Señor. Eso me pareció muy interesante porque fíjate que, ya sé, ¿cuántos fueron? 3 o 4 años. Yo me acuerdo que tenía una amiga y me dijo, es que yo me quiero investir. Le dijo, qué buena onda. ¿Y qué pasó? Pues es que fue con mi mismo. Y me dijo que no, que hasta que me case yo. ¿Cómo crees? Sí. Y yo dije, cuate, con todo respeto. Sí, no, me molesté bastante ese día. De hecho, hasta quería hacer un pancho. Creo que estaba visitando, no me acuerdo si un 70 o algo así. En serio, me dieron unas ganas de hacer un pancho ahí, una cena en medio de la conferencia con preguntas y respuestas. Le puede decir a ese obispo que está mal el 70. Pero bueno, me contuve. Sí, claro. Pero mira, sí, me parece muy importante porque muchas veces me gusta esto, que fije el precedente justamente para que estos casos no sucedan, porque muchas veces se queda en la cultura esta idea de que no, pues una mujer se va a investir hasta que se case. Es como de, pues, ¿dónde dice? Y me gusta mucho que el presidente Nelson aquí está diciendo, si no tienes pareja, no te esperes a casarte. Avanza en la senda de los convenios, que es algo que el presidente Nelson habla muchísimo. Entonces él está diciendo, tú deberías estar centrado en la senda de los convenios, tengas pareja o no. O sea, sí deberías estar haciendo lo de tu parte para avanzar en ese proceso. Y me encanta muchísimo que él habla. Dice, empiecen ahora. Y aquí yo siento que estaba hablando mucho más hacia las hermanas, porque pues los misioneros regularmente como joven vas a la misión y ahí te invistes. Como hermana a veces es las que llegan a tener más edad sin investirse porque justamente no tienen la responsabilidad o obligación de ir a una misión y pues están solteras. Entonces no llega ese momento, entre comillas, no llega. Pero el presidente Nelson dice, empiecen ahora a aprender y a experimentar lo que significa estar armado con el poder del sacerdocio. Entonces a mí me parece muy interesante porque si yo, por lo menos yo, Braulio, en mi interpretación del discurso, siento que le está hablando más a las mujeres, al menos porque regularmente es el caso, de la investidura hasta que se casen, yo me encanta pensar esta parte de que la invitación es hacia las hermanas y pensar en la investidura como esta parte de estar armado con poder del sacerdocio, que me parece muy importante e interesante de nosotros abordar. El sacerdocio no es, o sea, el poder del sacerdocio,
La autoridad del sacerdocio reside en los varones, tienen la autoridad para hacer las ordenanzas, pero el poder del sacerdocio no solo recae sobre los hombres, la investidura, no sé si yo me puse a investigar el otro día qué significa investidura. Investidura quiere decir conferir cierto poder o habilidad. Entonces, cuando hablamos de la investidura, estamos hablando de conferir cierto poder. ¿Y de qué poder hablamos en la iglesia? Pues del poder del sacerdocio. Entonces, me parece muy fascinante esta parte de no te esperes a casarte, no tienes que esperar a que un hombre llegue para avanzar en la senda de los convenios. Empieza ya a aprender qué significa esto de estar armado con el poder del sacerdocio, armado o armada con el poder del sacerdocio. Perfecto. La verdad es que sí, estoy muy completamente de acuerdo. Y aprobado, palomita. Pero bueno, ya igual adelantándonos un poquito más en la parte de donde habla, dice mis queridos hermanos y hermanas, cuando termina la renovación del templo, me gustó mucho esta parte porque dice, en caso de terremoto no habrá lugar más seguro en el Valle del Lago Salado que el interior del templo. Y bueno, también un poquito más adelante dice, del mismo modo, siempre cuando ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro desde el punto de vista espiritual es vivir dentro de los límites de los convenios del templo. Y bueno, aquí en México pasa mucho eso de los temblores, ¿no? De los sismos, en septiembre. Claro. Y la verdad es que mucha gente se apaniquea en ese momento. Dicen, pues, ¿a dónde voy, no? ¿A dónde corro? Están las señales de el punto de reunión y todas las cosas, las medidas en las que la gente debe ir con calma a ciertos lugares. Pero me encanta que el profeta, con esa certeza, con esa seguridad, diga, no va a haber ningún lugar más... más tranquilo, más seguro, que no sea el templo. Y de la misma forma espiritualmente, porque a veces a lo mejor los terremotos espirituales no los sentimos tal cual, porque cuando los estamos viviendo como solamente estamos así como en el terremoto, ¿no? Estamos en shock y decimos, pues, ¿a dónde voy? ¿A dónde corro? Sí. Y aquí dice, vive de los límites dentro de los convenios del templo. O sea, es la misma situación. La misma situación. Y hablando del templo, pero es la parte del templo a lo mejor es un poquito física, porque realmente el profeta desde el principio del discurso está diciendo, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, a nuestras manos, no escatimamos esfuerzos en hacer todo lo necesario, tanto económicamente como por esfuerzos, con la mayor tecnología que contamos, para que el templo físicamente sea un lugar seguro, ¿no? Pero entonces nosotros, ¿de qué manera? Como habíamos dicho al principio del discurso, estamos escatimando los esfuerzos para que nosotros, cuando tengamos un terremoto espiritual, podamos decir, pues todo está bien, ¿no? O sea, todo está en orden. Si yo estoy bien con Dios, todo va a estar bien. Y yo creo que esa es la parte más importante de esta sección que me llamó la atención. Súper. Yo no creo que tengo nada más, salvo una pequeña paréntesis donde dice: a cada uno de ustedes que han hecho convenios en el templo les ruego que de manera devota y constante procuren comprender los convenios y las ordenanzas del templo. Creo que es un tema aquí muy importante que creo que a veces como miembros de la iglesia no estamos tan... Iba a decir al tiro, pero esa el tiro es como vivos y despiertos al respecto. Claro. No, como que se nos va esta parte. Aquí el presidente Nelson está pidiendo a las personas que ya han hecho convenios en el templo que procuren entender los convenios. Y esto es muy, para mí, no quisiera decir preocupante, pero sí creo que hay cosas que debemos ajustar dentro de nuestra cultura en la iglesia. Uh-huh. Mira, yo cuando me investí para ir a la misión, el templo de la Ciudad de México estaba cerrado. Entonces yo fui a Oaxaca, al templo. Okay. Entonces yo fui en un viaje al templo, fui con mi hermano, yo solo y ya, ¿no? Entonces mi familia no fue. Y entonces voy allá. Mi hermano pues es menor que yo, entonces él se queda haciendo bautismos con el barrio con el que fuimos, porque ni siquiera fuimos con nuestro barrio. En otra estaca iban a ir y entonces nos colamos ahí. Y entonces yo recibí mis investiduras, etcétera. Y después fui a la misión a Puebla, donde no hay un templo. Pasé 2 años sin ir al templo. Y después, cuando regreso, voy al templo. No me acordaba de nada. Y ahora deja tú. Tu primera vez. Sí, y ahora deja tú que no me acordara de las cosas. No entendía nada. Y esto es muy. Que creo que es algo que podemos mejorar como estacas, como barrios, como personas, porque muchas veces uno entra al templo sin estar
claro de los convenios que va a hacer. Y creo que eso es muy, muy importante que sí se haga. De hecho, estoy fascinado de que Más Fe haya publicado hace unos par de meses un artículo que se llama ¿Qué convenios? O no me acuerdo cómo se llama, pero habla de qué convenios hacemos en el templo y habla de los 4 convenios que se hacen en la investidura. Y yo dije, esto está genial. O sea, porque no sé, o sea, yo no sé cuántos meses pasaron para que yo me diera cuenta, oye, hice estos convenios. Y eso no está bien, no debería nadie firmar un acuerdo que no sabe qué dice. Eso no, nadie haría eso de manera legal, ¿verdad? Tú no firmarías un acuerdo que no sabes qué dice. Bueno, de manera igual, yo creo que debemos ayudar mejor a las personas que están después de nosotros, que quieren o que van a hacer convenios con el templo, para entender en qué consisten esos convenios, entender. Y porque muchas veces, justamente por esta parte de sagrado secreto, de decir, no, pues no se dice nada del templo, es como, no, pero espérate, hay cosas que sí se deben de hablar. Claro. Hay cosas que sí se tienen que mencionar y hay cosas que sí se tienen que explicar. Sí. La idea del templo no es llevar a alguien a que no sepa nada, a afirmar cosas que no sabe. Esa no es la idea del templo. Y vea qué rápido otra vez ya volvimos cosas muy bonitas en cosas bastante no tan apropiadas. Entonces creo que es muy importante. A mí me hubiera encantado ese artículo de Más Fe. Es fascinante. Yo creo que me hubiera encantado tenerlo, de saber, cuando los misioneros te van a bautizar, te dicen, tu convenio consiste en esto, te leen alma, te leen esto, te dicen, mira, en esto consiste el convenio que vas a hacer. Cuando vas al templo, o por lo menos en mi experiencia, no sé en la tuya, pero luego es como no estás muy seguro de qué convenio. Sabes que vas a hacer promesas con Dios, pero no tienes claro qué promesas. Y creo que eso es algo muy importante a cambiar en nuestra cultura, porque por lo menos a mí me hubiera hecho valorar más lo que iba a hacer. Yo fui como, pues tengo que hacerlo, bueno, vamos. Y digo, sí, fue padre, especial, y te puedo contar experiencias padres que tuve ese día. Pero no entendí los convenios. No sé ni qué prometí. Y no me enteré sino hasta 3 años después de ir al templo, ¿no? Entonces creo que es importante que tengamos esta perspectiva de, es importante, Dios quiere que entendamos esos convenios, decía el presidente Nelson. Entonces nosotros como personas ya investidas, ¿cómo podemos entenderlos mejor? Pero también cómo ayudo a alguien que está preparándose para el camino para saber qué convenios va a hacer. Y es muy sencillo, no es tan complicado, son 4 convenios, se pueden explicar de manera muy sencilla, pero eso ayuda a la persona a saber, ok, adentro voy a prometer estas 4 cosas y esto es lo que... Y sabes, como uno ya sabiendo lo que va a hacer y para qué surge más también el deseo de hacerlo. Quiero prometer estas cosas porque creo que los mejores bautismos o los mejores, pues no los mejores bautismos, no me gusta usar esa expresión, pero creo que es muy diferente la experiencia de una persona que quiere prometerle a Cristo seguirlo a una persona que tal vez solo se bautiza para limpiarse los pecados, ¿sabes? Es como muy diferente el bautismo de esa persona porque lo que va a pasar en las siguientes semanas y en los siguientes años va a ser muy diferente. Aquella persona que se bautizó para limpiarse, para pertenecer a la iglesia, a aquella persona que dijo, yo me quiero bautizar porque quiero hacer un convenio con Cristo, de servirlo, de tomar sobre mí su nombre, etcétera, etcétera. Y siento que lo mismo es con el templo. Creo que el valor del templo aumentaría en las personas que van a entrar por primera vez y también para después, lo que pasaría después de sus sesiones de investidura, si entendiéramos más claramente cuáles son esos convenios y naciera en nosotros, quiero ir a hacer esos convenios en lugar de voy porque ya toca irme a la misión, ¿sabes? Sí. Entonces creo que eso sí sería muy bueno y creo que aquí él empieza a hablar un poquito de ese respecto que creo que es importante. Si no tienes nada más, yo puedo pasar a mi semilla y tú puedes terminarlo. Sí, por favor. Buena pregunta. Adelante con tu semilla, Bravo. Espérate, es que tengo aquí un relajo, no sé ni cómo dejé las hojas. Ya, yo quedé fascinado con esto que dijo el presidente Nelson acerca de si tú no tienes acceso a ir al templo, si tú no puedes hoy ir a ir ahora de manera vicaria, si tú no puedes, etcétera. Y también fíjate eso, tal vez aquí entraría la gente que tal vez todavía no se ha investido, pero que tal vez ya conocería qué clase de convenios serían, ¿sabes? Y entonces se puede preparar uno mejor porque puede ir repasando esos convenios antes de hacerlos, ¿no? Pero me gusta mucho esta parte porque repitiéndote la experiencia de esta otra hermana diciendo, no vienen a mi casa a darme la Santa Cena, pero yo llego y yo me arreglo, me preparo y yo leo la oración sacramental. Siento que eso es extraordinario. Creo que nadie lo haría. No es el común que alguien se pare a leer la oración sacramental en su casa una vez a la semana. Es extraordinario. Sí. Y ella está implementando medidas extraordinarias. No tiene que ser algo que vas a hacer todos los días durante 1 hora o que va a ser un... No. Es un pequeño ajuste. ¿Cuánto le toma a esa hermana sentarse, cantar un himno y leer la oración sacramental? 10 minutos. Pero eso está haciendo ese cambio extraordinario que está haciendo un gran cimiento espiritual para ella. Entonces yo quiero quedar con eso. ¿Qué otros ajustes o métodos extraordinarios puedo utilizar que puedan fijar un cimiento para mí? Muchas gracias, Braulio. La verdad yo también estoy muy, muy
asombrada de cómo el profeta, pues sí, no pudo haber dejado pasar esta oportunidad de haber hablado sobre una construcción, porque pues hubieran dicho qué relación ha de tener, ¿no?, con la espiritualidad de la gente, pero en realidad ya incluso haciendo las comparaciones que hicimos durante el discurso, pues nos damos cuenta de que en realidad todo tiene su lado espiritual, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa parte de, bueno, lo que más me llamó la atención del discurso en mi semilla fue acerca de ver lo de la erosión y lo de los desgastes que a veces tenemos en nuestra vida, porque yo creo que no son, o sea, a lo mejor nos damos cuenta, así como el profeta dice, pues hace cuánto tiempo que se construyó y se han hecho ciertos mantenimientos, pero a lo mejor hay un punto en nuestra vida en el que tenemos que poner como un alto y decir, a ver, como de qué es lo que no está funcionando o qué es lo que se necesita definitivamente quitar o qué se necesita agregar a nuestra vida para que volvamos a estar firmes, incluso aunque, o sea, teniendo en cuenta los terremotos, los temblores y todas las cosas que nos van a pasar en el futuro, ¿no? A mí me gustó mucho la parte en la que comentaste que sí, definitivamente no es el momento más propicio construir o tratar de fortalecer durante el terremoto, ¿no? De, ay, ahorita ya vamos a ponernos, ¿no? Pero definitivamente siempre vamos a encontrar, siempre deberíamos encontrar un momento diario en el que pudiéramos esforzarnos por ver qué cosas podemos cambiar o agregar a nuestra vida para que, siendo el principal centro de todo esto, de todo este cimiento Jesucristo, ¿no? Entonces, a mí me gustó esa parte porque también, terminándolo de ligar con que sean los esfuerzos extraordinarios, realmente yo creo que o sea, como que no nos damos cuenta en ese momento que a lo mejor algo chiquito, como dice en el libro de Mormón, ¿no?, en Alma, nos va a llevar a cosas tan grandes, ¿no? A lo mejor un poquito más de tiempo que le dediquemos o un poquito más de esmero, dedicación que le dediquemos a nuestra lectura diaria de las escrituras, a nuestras oraciones personales, hacen la gran diferencia al final del día, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos ayuda un poquito a hacer esos cambios que la erosión trae a nuestra vida. Y pues básicamente hemos concluido, compañeros, amigos, en este capítulo de 3 semillas. No olviden compartir la suya, por favor. Vamos a estar al pendiente leyéndolas y les agradecemos mucho este tiempo y espacio que pudieron acompañarnos. Hasta la próxima. Bye. Proseguir con la meta de llegar con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y ese es el enfoque principal. Pero es verdad que cuando se nos promete que podemos encontrar respuestas de cualquier pregunta que tengamos en la conferencia general, la encontramos. Y de manera particular, cuando yo leía esta parte, pensé en las metas que podemos llegar a tener profesionales, académicas.